Bueno estar aquí en esta mañana. Es un placer verles llegar como familia, ¿no? Viendo tantas familias disfuncionales, con situaciones, con necesidades, con tantas tragedias, ¿verdad? Y ver familias que llegan juntos con los niños y con esta disposición de adorar al Señor y verlos transformados, ¿verdad? Esa es una bendición. La verdad es que Dios es bueno. Gracias a Dios por las vidas de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por cada uno de los que nos están acompañando hoy, nuestros invitados. Si se da cuenta, quizás algunos no están hoy, vamos a recordarlos en nuestras oraciones, ¿verdad? Siempre que veamos que hay hermanos que no están aquí, los podemos recordar. Angelina, ¿verdad? Evangelista, por ahí va, por ahí. Semanas no la vi, dije, ¿dónde está? Le preguntaba a Leo Giovanni, ¿dónde está? ¿Verdad? Cuando hay personas que no vemos, los extrañamos, ¿verdad? Y es bueno recordar los nombres también. Vamos a ir a Romanos capítulo 16. Si se dan cuenta, el tema de esta mañana pareciera no sonar tan bíblico, pero es muy bíblico. Recomendación, saludos y afirmación. Y lean ahí conmigo en el capítulo de Romanos, capítulo 16, versículos 1 hasta el 16. Romanos capítulo 16, versículos 1 hasta el 16. Lo tienen, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios, Romanos 16, 16, los 16 primeros versículos dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, tenemos una hermana Febe aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Por allí está sentadita. Diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesita, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando en el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano. Saluden a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Wow. Acabamos de leer la Biblia. Acabamos de leer en Romanos 16, 1 al 16, ¿verdad? Recomendación, saludos y afirmación. Es probable que algunos estén pensando, ¿y qué enseñanza podemos sacar de estos nombres? De estos saludos y de estos versículos. Una querida hermana de nuestra iglesia tiene gallinas y les pone nombres. Y me encantó un nombre de una de las gallinas, se llama Petraca. ¿Verdad? Es nuestra hermana Odalis. Oren por Luis, que está enfermo. Oremos también por Juan, que tiene una pierna lesionada, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que cuando yo leí estos versículos, ¿verdad? Yo también dije, ¿de qué voy a predicar? ¿Verdad? Y comencé a orar para que Dios nos mostrara
que la palabra de Dios es verdad y siempre nos enseña. Y me acordé de 2 Timoteo 3:16 que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así que aquí estamos. Y ya casi terminamos esta carta, ¿verdad? Ha sido un desafío y una bendición para mi vida. Yo espero que para ustedes también. Comenzamos en el año pasado, principios, y ya estamos a punto de terminar. Dios mediante, el próximo domingo seguimos en Romanos 16. El siguiente domingo que estaremos en España en un viaje misionero, el pastor Eliezer va a predicar, y el último domingo de octubre vamos a concluir con el estudio de esta carta de Romanos, y vamos a hacer un llamado a toda la iglesia. Hermanos, por las últimas 3 semanas los desafié, así como Pablo desafió a la iglesia de Roma, a unirse conmigo en esta lucha de 7 desafíos. Y recuerdan qué significa el número 8, ¿verdad? ¿Qué significa el número 8? Simbólicamente, nuevos comienzos. Y eso es lo que esperamos que sea. Después de esos 7 desafíos, que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, como Andrés decía, aceptar el reto y pasar la prueba. En ese domingo de octubre, último domingo de octubre, vamos a decir: Señor, vamos a comenzar de nuevo. Número 8, y vamos a arrancar este año 11 que ya comenzó para la iglesia en este mes de octubre, ¿verdad? Lo vamos a comenzar con todos los hierros. Y déjenme decirles que este mes nosotros, mi esposa y yo, cumplimos 40 años en el ministerio. No es cualquier cosa, ¿verdad? Son 40 años sirviéndole al Señor. Y es una tremenda bendición. Pero bueno, las últimas semanas los desafié a que comenzáramos algo nuevo, a que nos uniéramos a esta lucha para comenzar algo nuevo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son esos 7 desafíos? Primero, vivir una vida que glorifique a Dios conforme al ejemplo de Jesús. Segundo, vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios que se demuestra a través de la obediencia. Tercero, vivir una vida rendida al estudio de la palabra. Cuarto, vivir una vida rendida a la oración. Quinto, vivir comprometidos en la proclamación del Evangelio. Sexto, vivir comprometidos en un mayor esfuerzo económico. Y séptimo, vivir comprometidos en un gran esfuerzo misionero. Nuestro estudio, nuestra serie de estudios durante las predicaciones de esta carta ha sido el Evangelio de Dios. Y lo hemos aplicado a 3 áreas, ¿verdad? Arriba, nuestra relación con Dios. Adentro, a nuestra relación entre nosotros, y afuera, a nuestra relación con los que aún no son iglesia. Pero en el camino descubrimos una cuarta A, ¿recuerdan? Arriba, adentro, afuera, y encontramos una cuarta A, que es atrás, los que aún no se han involucrado y queremos que se involucren. Les animamos a que se involucren, no se queden en la puerta de atrás. Algunos de veces asoman la cabeza, ¿verdad? Peekaboo, como jugamos con los niños, jugamos al escondido. Aquí estoy si no me han visto. Y nos alegra tanto verles, pero quisiéramos verlos involucrados en la obra del Señor. Y si Dios los trajo aquí, queremos que sirvan aquí, que sirvan en el reino de Dios a través de esta iglesia, de esta familia, Grace en español. Hablando de afuera, de esa A, hoy veremos algunas cosas que son algunos asuntos que son clave, algunas cosas que son clave para que nosotros entendamos cómo podemos ser más efectivos en el alcance de aquellos que aún no tienen la dicha de ser discípulos de Jesucristo y servir en una iglesia. Es un privilegio servir en el cuerpo de Cristo. Es una gran responsabilidad también, pero es un privilegio ser hijo de Dios. Es un privilegio ser miembros del reino. Es un privilegio ser parte de la familia, en este caso de Grace. En días pasados una hermana me decía, y no le pedí permiso, por eso no digo nombres, ¿verdad? Me decía: pastor, es que cuando yo llegué a la iglesia no me puedo ir más y no me voy. Yo le decía: y no te vas más, ¿verdad? Porque me recibieron con aquel cariño, con aquel amor. Y es tan importante que nosotros entendamos eso como iglesia. Yo creo que en nuestro mensaje de hoy, recomendación, saludos y afirmación que Pablo escribe, vamos a ver varias verdades en este pasaje que a simple vista no se ven, pero que están allí implícitos en lo que Pablo dice. Aunque quizás el propósito explícito de Pablo no sea enseñar, como lo hizo en los primeros 11 capítulos de Romanos, que fue enseñanza pura, doctrina pura, ¿verdad? De todas maneras, como es palabra de Dios, nos enseña.
Y él aquí está recomendando, saludando y afirmando a algunos hermanos. Pero lo que hace es un tremendo ejemplo de enseñanza para nosotros. Y no es para que nuestra hermana Odalis tenga más nombre para sus gallinas, ¿verdad? Como Petraca. Esos nombres ahí extraños, ¿verdad? Porque son personas, son gente que está aquí, aunque conozco a perros que se llaman, y no menciono ninguno porque, bueno, pero el asunto es que, hermanos, estos nombres, estas enseñanzas están aquí con un propósito muy especial. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver nuestros versículos de hoy. ¿Qué aprendemos para que seamos la iglesia que debemos ser? Les pregunto, ¿ha escrito usted alguna carta de recomendación para alguien? ¿Ha pedido usted alguna carta de recomendación para usted? ¿Qué ha dicho esa carta? ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho de usted? ¿O qué ha dicho usted de esas personas? ¿Ha dicho la verdad? ¿Han dicho la verdad de ustedes? ¿Han puesto allí lo que es verdad? ¿Se ha exagerado? Ups, nos estamos metiendo en aguas quizás profundas, ¿verdad? Pero está bien, todos sabemos lo que es una carta de recomendación. Es una gran herramienta, pero es muy delicada. En mi posición de pastor o como pastor, de manera especial, he recibido muchas solicitudes de personas pidiéndome, ¿verdad?, cartas de recomendación. He entregado muchas y otras no. La razón, conocía a las personas a quienes recomendé y no conocía a las personas a quienes no recomendé. Tan sencillo como eso. Quizás a alguna persona le dije en algún momento que se la daría dentro de algún tiempo cuando lo conociera mejor. Y a todos les he dicho que no puedo escribir algo que no sea verdad. Es muy interesante que cada vez que alguien solicita una carta de recomendación, pide que se mencionen solo las cosas buenas, ¿verdad? Y es lógico. No ponga que siempre llegó tarde. No ponga, ¿verdad? Y es lógico, ¿verdad? Queremos que digan lo que es bueno de nosotros. Mi pregunta es, ¿será cierto lo que pedimos o será exagerado? Cada uno sabe muy bien lo que en realidad es. Y ese no es el punto en esta mañana. Pero Pablo aquí escribe una carta de recomendación para una hermana y estoy seguro que no se la pidieron. Nació más bien de un corazón agradecido por alguien que había hecho un buen trabajo en la iglesia, particularmente. Y para el apóstol Pablo. Amados, las cartas de recomendación se ganan. En Venezuela se les decía a las personas que manejaban mal, ¿verdad?, que se habían sacado la licencia en una caja de detergente. ¿Sabes que antes daban premios en las cajas de detergente como incentivos? Bueno, se sacó en Venezuela decíamos, se sacó la licencia en una caja de Ace, que era un detergente popular en esa época, ¿verdad? Hoy en día parece que no hay mucho detergente en Venezuela, pero bueno, hermanos, de la misma manera, quien no se comporte dignamente no debe aspirar a una carta de recomendación. Quizás la puede conseguir en una caja de jabón o de cereal, pero no debe aspirar a esa carta. ¿Cómo se ganó la hermana Febe esta carta de recomendación? Leamos otra vez los 2 primeros versículos. Pablo dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor. ¿Qué significa recibir a alguien dignamente, con dignidad? Saber quién es esa persona. Y la Biblia dice que hay que darle honor al que honor merece. Amén. Una persona que es reconocida por su trabajo. No por lo que habla, no por lo que dice, pero por lo que hace. Dice, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. A la iglesia le conviene eso. Porque estamos dando un testimonio. Préstenle toda la ayuda que necesite. Mis amados, qué bueno cuando personas vienen con necesidades y de verdad son necesidades reales y la iglesia puede servirles y puede atenderles. Dice, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Lo que uno siembra, uno cosecha. Un hermano me decía en estos días, después de haberle hecho un favor a alguien que quizás no tiene la necesidad económica, pero le servía. Y me decía, esta persona me llamaba sorprendido y me decía, pastor, no me cobró y yo me siento mal. Y yo le decía, bueno, tómalo como una bendición, porque yo lo envié.
Y después el hermano me llamaba y me decía, pastor, yo no lo hice porque yo sé que él ayuda a otras personas, entre ellos a mí, digo yo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, préstenle toda la ayuda que necesita porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. El apóstol Pablo está recomendando a la hermana Febe. ¿Quién era Febe? Nos dice que era una diaconisa. Y quizás tuviera el cargo de diaconisa en la iglesia, quizás era la esposa de un diácono. Pero la palabra significa un servidor, una servidora. La hermana Febe estaba dispuesta a servir. Por cierto, en sus boletines tienen una hoja con las notas del mensaje, el bosquejo, si quieren anotar, si quieren seguir, ¿verdad? Lo que estamos hablando en esta mañana. Era una diaconisa, era una servidora, una persona que estaba dispuesta a servir. Y esa debe ser la disposición nuestra, aun cuando no tengamos la posición, ¿verdad? Eso no quiere decir que todo el mundo se debe parar y buscar las cosas porque hay unos servidores, hay unos ujieres que están trayendo los lápices, las tarjetas y todo eso. Déjenlos que ellos hagan el trabajo. Pero lo que sí hablamos es que durante la semana podemos estar pendientes de las necesidades de los hermanos y servirles. Y notar quienes necesitan algo y no esperar que yo tenga una posición en la iglesia o que se me nombre para hacer algo para yo hacerlo. Estamos enviando a través de la iglesia ayuda para los refugiados de Siria. Si no lo hicimos hoy, sigamos haciéndolo, busquemos oportunidades para servir a estas personas. Tenemos una canasta de amor para personas, para familias en necesidad. La hermana Betty Paredes maneja o dirige, coordina ese ministerio. No se nos olvide. No tenemos que estarlo repitiendo siempre. Acordémonos de las personas que tienen necesidades. A veces vamos al supermercado y dice 2 por 1. Usted no necesita 2, entonces compre uno, le dan otro gratis, usted regálelo. O compre cosas para las familias en necesidad de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Que estemos pendientes de servir, que estemos pendientes como la hermana Febe de servir, y era una ayudadora. Pablo dice, ha ayudado a muchos y a mí también me ha ayudado. Pablo está dando testimonio de lo que esta hermana hacía. Déjeme decirle eso, usted está escribiendo hoy su carta de recomendación para mañana. Si usted está en la lista de aquellos a quienes no les he podido dar una carta de recomendación, usted la consiguió con otro. Su carta no vale mucho, pastor, está bien, tienen razón, es posible que sí. Pero usted está escribiendo su carta de recomendación hoy para mañana. Tenemos que ganarnos esa carta de recomendación. En las iglesias bautistas se acostumbraba en el pasado a enviar una carta, y todavía algunas lo hacen, y creo que es una buena costumbre. No tiene que ser algo legalista, pero es una buena costumbre. Cuando va una persona, se muda de un lugar a otro y va de una iglesia a otra, lleva una carta. Esta es mi carta de recomendación. Claro, por el internet hoy en día es mucho más fácil, ¿verdad? Y ya podemos comunicarnos de alguna manera mucho más sencilla que antes, pero el asunto es que esa era la carta de recomendación de Pablo para esta iglesia de esta hermana Febe. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pensemos en eso. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes, como miembros de este cuerpo, para que alguien luego nos recomiende? ¿Podrán decir de nosotros que éramos fieles? Esta es una hermana fiel, te la recomiendo, hermano. ¿Verdad? Hermano Pastor Eliezer. Bueno, Eliezer no, porque está muy cerca ahí en Green Acres, ¿verdad? Pero imagínense que ustedes se van a ir para Atlanta. Espero que ninguno se vaya para Atlanta. Y vamos a recomendarle su vida al pastor Leonel Portillo, ¿verdad? Que les manda saludos. Él le encanta venir con nosotros. ¿A quién no? ¿Verdad? Con ustedes. Pero el pastor Leonel Portillo, si ustedes van para allá, que yo pueda escribir una carta y que Andrés y líderes de la iglesia puedan firmarle y decir, hermano Leonel, recibe a este hermano, recibe a esta hermana, recibe a esta familia con los brazos abiertos, con mucho gusto. Es un servidor, es una servidora, ayuda, sirve, está siempre dispuesta. ¿O tendremos que escribir algo más? ¿O tendremos que poner una nota abajo? Cuidado, este hermano se las trae. Esta hermanita es complicadita. Cuidado con los comentarios que hace, porque a veces son un poquito, pero no sigo porque no tiene ningún, porque aquí no hay nadie así, ¿verdad? Los puedo recomendar a todos. Amén. Podemos recomendarlo. Dice la palabra de Dios que lo que sembramos cosechamos. Y cuando nosotros somos servidores, tenemos un corazón como el de Febe, no va a haber ninguna duda de ninguna persona que nos pueda recomendar. Mire a su hermano que está al lado, mírelo a los ojos y dígale, te puedo recomendar.
Y si tiene dudas, si no lo conoce, no le diga eso porque usted no lo sabe. Entonces ahora lo mismo que le dije, lo que le dijo, póngale 2 puntos de interrogación, uno al principio y uno al final, y dígale, ¿te puedo recomendar? Si no lo conoce, no lo recomiende. No lo recomiende. Es un problema para mí recomendar a algún mecánico que no conozco o recomendar a algún agente de bienes raíces que no conozco. A veces he recomendado a personas que no conozco y entonces resulta ser que quedan mal y quedo mal yo también. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy delicado. El apóstol Pablo lo pudo hacer con esta hermana. Espero que cualquier persona lo pueda hacer con usted, porque eso va a ser un testimonio tremendo para los de afuera. Cuando digan, este pertenece a Grace en Español, es miembro de Grace en Español, eso es garantía de que ustedes pueden ser recomendados. ¿Podemos decir amén? Podemos levantar las manos y decir, Señor, amén, yo puedo ser recomendado en el nombre de Jesús, porque no tengo nada que esconder, porque le sirvo al Señor, porque cumplo con esos 7 requisitos, o más bien esas 7 reglas o normas que el apóstol Pablo establece para que nosotros podamos ser recomendados. La segunda parte o el segundo punto es saludos, saludos, recomendación, saludos. Y encontramos una lista larga de saludos. ¿Por qué Pablo dedicó tantos versículos a saludarse? Hermanos, porque es importante. Recuerdo que cuando me mudé para este país, una de las cosas que me hizo sentir incómodo en ocasiones era que la gente no saludaba como yo estaba acostumbrado. Y todavía me hace sentir incómodo. Pregúntenle a mi secretaria. Cuando algún compañero de trabajo me llamaba, trabajando en la iglesia, algún compañero me llamaba, por ejemplo, sin siquiera saludarme, me preguntaba directamente lo que necesitaba y yo lo saludaba, le preguntaba por su familia, le preguntaba cómo has estado, qué ha pasado contigo. Y yo veía la cara de asombro por la línea telefónica de la otra persona, ¿verdad? Lo sentía. Lo que necesito es esto, Efraín. Y yo pensaba, qué mal educado. Pero hoy me doy cuenta que por el otro lado, ellos también se sentían incómodos. ¿Qué hace este preguntándome por tantas cosas? Lo que quiero es que me diga tal cosa. ¿Se da cuenta? Hay mucho ahí cultural. Y los dos estamos bien, los dos tenemos razón. Hermano, el asunto es este. Mi punto es este. Cuando saludamos a los hermanos, cuando saludamos a una persona y mostramos un genuino interés por ellos, por saber cómo están, por lo que está pasando en sus vidas, puede hacer una diferencia grande en la vida de esa persona en ese día. Ahora, le pongo 2 signos de interrogación a la declaración que acabo de hacer. Cuando saludamos a los hermanos, mostramos un genuino interés por ellos, por cómo están, por lo que está pasando en sus vidas. O sencillamente decimos como aquí, hi. Y saben que yo todavía no aprendo. Ya saben que soy lento. Todavía yo paso por al lado de una persona aquí. Y ella me dice hi, o yo le digo hi, me contestan hi, yo le digo how are you? No me responden. ¿Verdad? Y a sus hijos, a los hijos de ustedes que nacieron aquí o que tienen muchos años aquí, yo les digo, ¿verdad? Si usted está aquí y yo lo he hecho, ¿verdad? Cuando yo saludo a alguno de los muchachos, yo les digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. Ellos saben que mi siguiente respuesta, ¿cuál es? Díganlo allí, muchachos que están aquí. Yo estoy bien, ¿cómo está usted? ¿O cómo estás tú? Como ustedes me quieran tratar, ¿verdad? Entonces me dicen, yo no sé, ¿por qué no me preguntas? Si yo te pregunté a ti. No, es que se ve bien, ok, gracias. Hermanos, qué importante es que mostremos un genuino interés por las personas. No podemos por razones de tiempo mencionar todos los nombres que Pablo menciona aquí. Hay una lista larga de nombres de personas que Pablo había conocido. Pablo está escribiendo esta carta y se está recordando de los nombres de estas personas. No podemos mostrarlos todos y explicar por razones de tiempo los nombres de cada uno, pero les recomiendo que hagan un estudio personal de esos nombres. Odalis, no te atreves a ponerle a ninguna de tus gallinas, a ninguno de tus pavos, ¿verdad? Filólogo, Julian,
los nombres que están allí, ¿verdad? Les recomiendo hacer un estudio personal del nombre de cada una de esas personas, su significado, lo que habían hecho por Pablo. Quizás están en otra parte, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ¿por qué los saluda? ¿Por qué los recuerda? Aprendemos varias cosas sumamente importantes de estos saludos. Por cierto, que al final Pablo nos manda a saludarnos con un beso santo. Esto era para hombres y para mujeres por igual. Lo que nos enseña no es una oportunidad para hacer avances de ningún tipo entre los solteros. No es que solamente bese a las hermanitas, a los hermanitos no. ¿Verdad? Muchos hermanos me dicen, a mí no me besa, pastor. Está bien. ¿Verdad? Yo sé que esto no ocurre en nuestra iglesia. Y felicito a los hermanos argentinos y a los uruguayos porque se besan entre hombres y mujeres. Y había un par de hermanos uruguayos, argentinos aquí. Pastor, ¿cómo está? Y me daban un beso. Y está bien. Una vez un cubano me dio un beso y me dijo, pastor, yo no sé si es que me estoy convirtiendo en un argentino o qué pasa, pero el asunto es, ¿verdad? Cuando Pablo manda a darnos un beso santo, es algo no tanto cultural, pero es algo que debe ser una costumbre dentro de la iglesia del Señor, que haya realmente una demostración de cariño. Esto me hace recordar que alguien me contó que en una ocasión en su iglesia en Argentina, una iglesia que practicaba la danza como una forma de adoración, y el tema no es decir si era bueno o era malo, esta iglesia lo practicaba, y un nuevo creyente, un nuevo discípulo de Jesucristo que tenía muy poco tiempo viniendo a la iglesia, cuando vio que los hermanos y las hermanas estaban allí danzando, se le acercó a una hermana, él no sabía, se le acercó una hermana y le dijo, hermana, ¿me concede la siguiente danza, por favor? Pero volviendo a los saludos, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de los saludos? ¿Verdad? Varias de las personas mencionadas por Pablo en este capítulo son esclavos o esclavos que ya habían sido liberados. Esto nos enseña que la iglesia está compuesta por personas comunes de cualquier clase social o económica, iglesias de todo tipo. Habían esclavos que habían sido liberados, había personas que tenían las posibilidades, personas pudientes que tenían los recursos económicos para ayudar a Pablo y para ayudar a otros. Hermanos, eso nos enseña que no es lo que nosotros hayamos hecho, es lo que Él hizo, lo que nos permite ser parte de la iglesia. De hecho, la mayoría de los nombres en esta lista eran gentiles, indicando que había una mayoría gentil en la iglesia. Algunos en la lista eran de la casa de César. Los de la casa de César. Déjenme explicarles un poquito para que entendamos eso y seguimos. Aristóbulo, por ejemplo, ¿verdad? Era un nieto de Herodes el Grande y era un amigo cercano al emperador Claudio. No era cristiano. Cuando Aristóbulo murió, sus esclavos pasaron a ser propiedad del emperador. Sin embargo, aún eran llamados la casa de Aristóbulo. Ahora están en la casa de César. No eran familiares de César, eran esclavos de César, o eran servidores de César, pero todavía se les considera como la casa de Aristóbulo. Esa era la costumbre de la época. En la lista Pablo sigue, después de hablar de Febe, habla de Priscila y Aquila. Versículos 3 y 4, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Personas que pusieron la vida en peligro por salvarla de Pablo. Priscila y Aquila eran compañeros judíos de Pablo que hacían tiendas como él. Recuerden que hemos mencionado ya que había una tensión entre los romanos o entre los judíos y entre los gentiles dentro de la iglesia de Roma. Así que Pablo buscaba desesperadamente que los diferentes grupos limaran sus diferencias y se amaran como un solo cuerpo en Cristo. Qué importante es, ¿verdad? Que nosotros de igual manera entendamos que no hay diferencias entre nosotros. Cuando hubo ese conflicto allá en la frontera entre Venezuela y Colombia, qué bueno que nosotros sepamos que somos hermanos en Cristo y que nada de lo que ocurra a ese nivel, por la mala decisión o por los intereses insanos o malsanos de un grupo, nosotros vayamos a caer
en una división, en una separación, en una diferencia. Qué hermoso que Cristo es el que nos une. Y Pablo está empeñado en mostrarle a ellos que no importa que sea judío o que sea gentil, somos la iglesia de Cristo. Y él les recomienda a cualquiera de los dos por igual. Entonces les dice, ellos pusieron su vida por mí. Aún a estos, a quienes solo está saludando, también de una manera los está recomendando. Aunque no podemos mencionar todos los nombres, mencionaremos las características, ¿verdad? Por las cuales son mencionados y recordados. Encontramos ahí hermanos colaboradores. Hermanos colaboradores. Pablo dice, nosotros somos colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y nosotros colaboramos, edificamos, juntos somos colaboradores. Yo como perito arquitecto, dijo Pablo, yo he hecho un tipo de trabajo, pero todos los demás debemos estar haciendo un trabajo. Recuerdo que en una ocasión, en un viaje misionero a Venezuela, fuimos a construir una casa pastoral, el pastor Fabián Perea, por cierto, y estaban ahí los maestros constructores, y estábamos nosotros poniendo ladrillos, y yo estaba poniendo una pared de ladrillo, aunque no lo crean, ¿verdad? Y no habían las maquinitas esas que usted tira las piedras y el cemento y el agüita y se lo hace, no, era punta de pala, ¿verdad? Traer los sacos de grava, de piedra, traer los sacos de cemento, se hacía así como un volcán, se le echaba el agua y uno empezaba con la pala a hacerlo, ¿no? Y ahí estoy yo haciendo mi cemento, trayendo mi mezcla de concreto, y ahí está la pared, y yo poniendo ladrillos, y yo le digo al constructor, le digo, hermano, asegúrese de que mi pared va derecha. Y él a cada rato venía con el cordón, con el nivel, y decía, bueno, métale un poquito más. Yo me imagino que yo hubiera terminado esa pared, hubiera quedado como una pirámide, hubiera terminado la casa, ¿verdad? Pero todos estamos construyendo la iglesia. Y aunque consideremos que el trabajo de nosotros no es importante, ustedes son parte importante, cada uno está haciendo algo. Aunque haya alguien que esté dirigiendo, aunque haya alguien que esté supervisando, aunque haya alguien con un nivel que venga y nos diga, hey, esto no es así, tienes que meter esto hacia acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Nosotros debemos reconocer que todos somos colaboradores. Se habla también de otros hermanos que se habían sacrificado. Hermanos, nosotros tenemos que salirnos de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad para ayudar muchas veces a los demás. Tenemos que salirnos de nuestra ruta, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de cuando le vamos vamos a llevar a alguien a su casa porque no tiene transporte. Sería muy fácil para nosotros decir, bueno, yo voy hacia el oeste. Si usted va hacia el este, hermano, yo no puedo. O yo voy hacia el norte y usted va hacia el sur. No, me va a sacar de mi hermano. No, hermano, mire cómo resuelve. ¿Verdad? Ese es un ejemplo para decir, hermanos, tenemos muchas veces que salirnos de nuestra ruta. Tenemos que ser sacrificados. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña con algunas de estas personas. Priscila y Aquila, que hicieron, sacrificaron su vida, se pusieron en riesgo ellos mismos para salvar al apóstol Pablo. También nos dice la palabra que había algunos hermanos que eran agradecidos, por eso están en esa lista, por eso se les está saludando y quizás implícitamente se está recomendando a estas personas, agradecidos. La palabra nos menciona muchas veces, y sed agradecidos, añade esa frase, ¿verdad? Den gracias a Dios por todo. A veces pensamos que tenemos que dar gracias a Dios por lo que nos está pasando. No damos gracias a Dios porque estamos enfermos. Damos gracias a Dios porque hay que dar gracias en todo. Y a pesar de estar enfermos podemos dar gracias a Dios. No doy gracias a Dios por mi enfermedad, doy gracias a Dios por lo que va a pasar a través de esa enfermedad. Doy gracias a Dios porque eso es lo que Él quiere, que yo tenga un corazón agradecido. Y agradecidos, debemos ser agradecidos. Por todo lo que esté pasando, siempre debemos darle gracias a Dios. Aunque no estamos dando gracias por la situación, damos gracias a Dios porque Él está en control, porque Él sigue en control, porque Dios es bueno. Habían hermanos hospitalarios, habían hermanos que recibían a los otros hermanos. La realidad es que en esa época no habían hoteles y no habían las facilidades que hay hoy en día, ¿verdad? Y los hermanos cuando viajaban, los evangelistas, los misioneros cuando viajaban tenían que hospedarse en casas de hermanos. Uno de los viajes misioneros que hicimos a Marruecos,
Yo hice un viaje con el misionero Lucas por todo el norte de Marruecos, que es el norte de África, y fuimos visitando. Está prohibido el cristianismo, está prohibido hablar de Cristo en ese país, ¿verdad? Es penado, ¿verdad? Usted no puede tener Biblia, usted no puede hablar con nadie del Evangelio, es prohibido totalmente, pero habían cristianos, hay cristianos, y fuimos a visitar a estos cristianos en un carro que nos prestaron, que el carro estaba caminando por obra y gracia del Espíritu Santo. Y nos accidentamos un momento, mi amado hermano Juan, cuando abrimos el capó, ¿verdad? Y vimos aquello, dijimos, ¿cómo camina este carro? Era alambres por todos lados, tornillos arremetidos. Bueno, el caso es que prendió otra vez y seguimos. La primera casa que visitamos fue la casa de José, imagino que es la traducción. Muchacho cristiano, viviendo en una familia, su padre todos eran musulmanes, su padre era uno de los que recitaban el Corán, ya había muerto su mamá, todos eran musulmanes. Invitamos a Yusef a venir con nosotros para hacer el viaje misionero. Porque cuando llegábamos a esos lugares, ¿verdad? El pastor Lucas tenía que acercarse a ellos y decirle, mire, este es un pastor, no hay ningún peligro, no hay ningún problema, puedes abrir tu corazón con él, yo lo conozco. Teníamos que tener una recomendación para que estos hermanos pudieran abrir su corazón. Ellos no podían decirle a todo el mundo que eran cristianos. Bueno, el caso es que esa es la costumbre en estos lugares. Y cuando uno viajaba, en esa época, cuando uno viajaba de un lugar a otro, por ejemplo, en ese viaje, nosotros llegábamos a casa de hermanos. Fue cuando les conté que en todas las paredes hay muebles, ¿verdad? Todas las paredes hay muebles. No están los muebles así como los ponemos nosotros en nuestra sala de adorno, pero hay como bancos en todas las paredes. Y cuando llegaron las 10 de la noche me di cuenta para qué eran, ¿verdad? Las personas de la casa te traen una almohada, una cobijita, una sábana y te dicen buenas noches. Y tú agarras el primer banco que encuentres y ahí duermes, ahí pasas la noche. Y esa era más o menos la costumbre de la época de Pablo. Estos hermanos eran hospitalarios. Cuando venía algún misionero, cuando venía algún hermano, cuando llegaba alguien recomendado, lo recibían en su casa. Quizás la costumbre para nosotros sea diferente, pero tenemos las casas de oración, por ejemplo, donde cada semana algunos hermanos abren sus puertas. ¿Cuántos de ustedes son huéspedes de una casa de oración? ¿Cuántos tienen su casa abierta semanalmente para una casa de oración? Pónganse de pie, por favor. Rapidito, rapidito. Rapidito, rapidito. Muy bien, le damos un aplauso a estos hermanos. Le damos un aplauso a todos ellos. Amén. Gracias, 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 porque cada semana, ¿verdad? Les ensuciamos los pisos, les ensuciamos las alfombras, les manchamos los muebles. Espero que no lo estén haciendo, ¿verdad? Cada semana usamos su casa para reunirnos y enseñar la palabra y orar y compartir. Y es un esfuerzo que ellos hacen. Es un esfuerzo que ellos hacen. Yo les voy a dar una recomendación que yo le hago a mi esposa. Mi esposa por lo general quiere limpiar la casa cuando tenemos una fiesta, cuando tenemos algo. Yo le digo, no la limpies antes, límpiala después. Después es cuando queda sucia. No limpien tanto antes, límpienla después. No, esa es otra cosa. Hermanos, pero ustedes reciben a los hermanos cada semana, ¿verdad? Cada vez que recibimos a alguien en nuestra casa, mostramos ese deseo de servir. Estos hermanos eran hermanos hospitalarios. Eran amorosos y amados, dice la palabra. Amaban y se dejaban amar. Amaban y se dejaban amar. Alguien puede tener el deseo de amar, pero si el otro no se deja amar, no va a pasar mucho, ¿verdad? Aquí dice, recuerda a Epéneto como el primer convertido. Buena memoria tenía Pablo. No sabemos cuánto tiempo había dejado de ver a estos hermanos, pero se dan cuenta lo importante que es que recordemos nuestros nombres. Yo les desafío, yo les reto en esta mañana a que si usted me puede decir más nombres de los hermanos de la iglesia que yo, de memoria, yo le doy un premio. Si quiere, si es honesto, escriba los nombres que usted recuerde de memoria y déle una lista para aquí. Si usted tiene más que yo, le voy a dar un premio. Por lo menos para que vaya a comerse un sándwich de pollo a Chick-fil-A. Algo le voy a dar. ¿Verdad? Pero hermanos, qué importante es, ¿verdad? Y mis amados líderes de nuestra iglesia, de Grace, ellos saben que cuando yo les digo, recuerda a la hermana Evangelina, y si alguien me dice,
Eva, ¿qué? Yo nada más los miro y le digo, ¿cómo es posible que no te sepas el nombre de personas de la iglesia que han venido por algún tiempo? Y los hermanos ya andan medio asustados. Y yo espero que ese susto los esté animando para que le pidan a Paqui la lista de nombres y se los aprendan. No se crean que andan asustados. ¿Verdad? Pero el asunto, mis hermanos, es que importante. Pablo dice, salúdenme a Epéneto, imagínense, ese es un buen nombre para un pavo. No se te ocurra, Odalis. No se te ocurra, ¿verdad? Lo recuerda como el primer convertido. Buena memoria tenía Pablo. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Ustedes saben quién fue la primera persona que se bautizó en Grace en español? ¿Ustedes saben quién fue? ¿Lo han preguntado? No. ¿Quién fue, Paqui? No. Todavía no bautizamos a perros aquí en la iglesia. Bueno, yo les voy a decir. Fue la hermana Elena. La hermana Elena que conocimos en un lugar de trailers que estuvimos evangelizando allí. Y fue la persona que bautizamos allá en el santuario principal. Es como si Pablo mandara una carta 10, 15 años después y le dijera al pastor de esta iglesia, y le dijera, salúdame a la hermana Elena, que hace 10 años fue la primera persona que se bautizó allá en Grace en español. Importante eso. Pastor, ese es su trabajo. No, ese es el trabajo de todos nosotros. Porque usted va a tener sus discípulos, o ya los tiene, y van a ser personas que se van a bautizar también en el nombre del Señor, bajo el liderazgo suyo. Usted va a ser su discipulador. Qué importante eso, ¿verdad? Quiero señalar la importancia que tienen los nombres de cada uno. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando no nos recordamos del nombre de la persona, decimos, hermano, ¿y cómo está, hermana? ¿Y cómo me le va, hermana? Y hermano para arriba, y el Señor te bendiga. ¿Ok? Déjenme decirles, yo tengo fama entre mi familia, ¿verdad? Y mi hermana amada Maribeti siempre me lo recordaba, de tener mala memoria, ¿verdad? Pero intencionalmente he trabajado en esto para recordarme los nombres de ustedes. Y además tengo mi memoria externa, Paqui, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Hoy me falló, pero está bien, no hay problema con eso. Yo recuerdo a Andrés y su teléfono. Cuando estaba comenzando, que todo el mundo andaba con sus teléfonos para otras cosas, ¿verdad? Yo hablaba con Andrés y yo veía que Andrés, necesitamos hacer esto y aquello y lo otro, ¿recuerda esto? Y yo veía a Andrés en su teléfono y yo digo, un día esto lo agarro y se lo digo. Un día esto lo voy a decir, Andrés, cuando yo te hable, por favor, préstame atención. Eso es de muy mal gusto y de muy mala educación. Que cuando yo te hable, tú estés en el teléfono, hermano. Pero no se lo decía porque Andrés es una persona tan fina, tan delicada, tan amable, tan gentil y un caballero. Y yo decía, pero un día se lo voy a decir. Un día que me encuentre atravesado se lo voy a decir. ¿Verdad? Y a Andrés no se le olvidaba nada. Andrés hasta los más detalles, los más mínimos detalles. Y un día me di cuenta, nunca se lo dije, ¿verdad? Porque me di cuenta de que cuando yo le estaba diciendo las cosas, lo estaba anotando en su teléfono. Te estaba mandando una ermita él mismo para recordarse. Con razón no se le olvidaba. ¿Verdad? Y nunca le tuve que decir nada. Gracias a Dios. Es una de esas imprudencias que uno comete a veces, ¿verdad? El pastor Leonel tiene cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Estamos pensando en escribir un diccionario, una enciclopedia de ilustraciones, de historias, ¿verdad? Una, por ejemplo, le pueden decir que yo se las dije. En una ocasión había unos hermanos que siempre llegaban tarde. Siempre llegaban tarde a las clases bíblicas. La mayoría de las iglesias tienen primero la escuela dominical, las clases bíblicas y después el tiempo de adoración, ¿verdad? Entonces, esta parejita siempre llegaba tarde, estas dos personas, un señor y una señora. Y un día el pastor Leonel los ve llegando y dice, esta es mi oportunidad. Y le dice, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Hermana, he notado que usted siempre está llegando tarde. Hermana, yo creo que ese es mal testimonio para su hijo. Eso no está bien. Usted como madre de este muchacho, usted debe enseñarle, y la hermana le decía. No, ya va, hermana, yo sé que usted va a buscar una justificación, pero no busque justificaciones. Usted tiene que tener más responsabilidad y hacer las cosas como tiene que hacerlas. No, escúcheme que no he terminado. Y por ahí se fue. Cuando le dio la oportunidad, la hermana le dijo, pastor, él no es mi hijo, es mi esposo.
Bueno, a eso me refería, ¿verdad? Bueno, el asunto es que es mejor en ocasiones quedarse callado y no, ¿verdad? Y no decir nada. Eso me pasó con Andrés. Pero bueno, nos dice la palabra que debemos ser amorosos y amados, amar y dejarnos amar, abrir el corazón para amar y cuando abrimos el corazón nos dejamos amar también. Y qué importante es que seamos abiertos en este aspecto. Y una de las formas como amamos es teniendo interés. ¿Cómo estás? ¿Verdad, José? ¿Cómo estás, Natalie? Por los nombres y apellidos de las personas, saber quiénes son. Qué importante eso, ¿verdad? Y de igual manera nosotros tener un corazón abierto. También Pablo saluda a estos hermanos y los felicita porque eran hermanos trabajadores, ¿verdad? Eran hermanos que estaban dispuestos a cumplir con sus responsabilidades y aún a ir más allá de lo que se les pedía, de lo que tenían que hacer. Eran hermanos que siempre estaban dispuestos a trabajar. Eran compañeros, eran leales, ¿verdad? Eran leales al trabajo que hacían, eran leales a los hermanos de la iglesia, eran leales al reino. Qué importante es ese valor de ser leales. El versículo 10 habla de Apeles, aprobado en Cristo, ¿verdad? Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, que seamos aprobados en Cristo, que sea el Señor el que nos apruebe, que el Señor que conoce el corazón, todo lo demás, si es hecho con la motivación equivocada, no va a pasar la prueba. Pero que cuando el Señor, aunque alguien nos niegue una carta de recomendación, por la razón que sea, que el Señor pueda ponerle un sellito que diga aprobado, que el Señor nos apruebe. Eso es lo más importante. Lo demás es importante, pero esto es lo más importante. Apeles fue aprobado en Cristo. El versículo 11 dice, estos hermanos que están en el Señor, que su vida mostraba, su vida era una prueba de que eran personas que se mantenían en el Señor, que no eran bucha y pluma, decimos, ¿verdad? Sino que eran personas que de verdad mostraban con su testimonio, con su vida, que estaban en el Señor. Y habla de dos nombres, no te atrevas, Odalis, Trifena y Trifosa. De lo que sí estoy seguro es que ninguno de ustedes va a tomar esa lista de romanos para ponerle nombre a sus hijos, ¿verdad? No se les ocurra. Pero saben que esos nombres que suenan así hoy en día tan feos, ¿verdad? ¿Sabe lo que significan trifena y trifosa? Parece una enfermedad o parecen nombres de intestinos o algo así, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿sabe lo que significa ese nombre? Significa delicadas, ¿verdad? Hoy en día un nombre delicado sería Azucena, ¿verdad? Hoy en día un nombre delicado sería Violeta, aunque ya esos nombres no los usan más, ¿verdad? Combinamos nombres ahí, pero no nos metamos en ese tema. Pero trifena y trifosa significan delicadas. Pero fíjense, dice que eran hermanas trabajadoras. A la hora de la verdad se embraguetaban. A la hora de la verdad, muy delicaditas las hermanas. Yo recuerdo siempre a las hermanas, a las hijas del pastor Willy y Ruth. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llaman? Anaí, Anel. Oremos por Anaí, ella sigue con su esposo Nate en China, ¿verdad? Como maestro, siendo misioneros allá. Y Anel. Son dos niñas lindas, delicaditas. Venían los domingos en la mañana, se venían una hora antes, ¿verdad? Bien delicadas las niñas, bien femeninas. Y llegaban y agarraban una flecha que está ahí. Y entre las dos la llevaban, una flecha que tiene una señalización hacia acá, hacia el templo, y dice Grace en español, bienvenidos a Grace en español. Y se paraban allá en la Okeechobee. Hombre, ¿saben cuántos años tiene ese letrero ahí parado? No les digo. Y quizás no le hemos dicho que lo haga, ¿verdad? Delicadas, pero trabajadoras. Eso eran trifena y trifosa, ¿verdad? Venían todas delicaditas y agarraban y se embraguetaban y se ponían a trabajar. Se arremangaban lo que tenían que arremangarse y empezaban a mover las sillas y empezaban a trabajar, empezaban a hacer lo que tenían que hacer.
¿Se dan cuenta? Tremenda enseñanza, ¿no? Habla también que estos hermanos habían sido escogidos. Qué tremendo que Dios nos escoge. Qué tremendo que Dios nos llama, que Dios nos selecciona. Y no porque éramos menos pecadores que los demás. Es por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y dice, santos, ustedes son santos. Hace énfasis en eso, en la importancia de saber que Dios nos ha escogido y ahora estamos separados, apartados, hemos sido santificados por el Señor. Y otra característica que él menciona y dice que estos hermanos de estas iglesias eran hermanos de diferentes iglesias. ¿Saben lo que nos enseña? Que había un compañerismo sano, había un compañerismo hermoso entre las diferentes iglesias. Qué chévere que nosotros podamos tener compañerismo con otros hermanos. Algunos hermanos, cuando usted tenga compañerismo con él, porque no te vienes a mi iglesia, y comienza la mala intención y el compañerismo malsano, pero qué hermoso que yo pueda invitar al pastor Eliezer y yo pueda predicar en su iglesia y podamos tener compañerismo, pudiéramos tener compañerismo con todos los pastores y con todas las iglesias y saludarnos los unos a los otros, sin que haya nada por debajo de cuerda, sin que haya ningún interés, sin que haya nada más, ¿verdad? Porque, hermanos, como ustedes saben, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para entrar y para salir, ¿verdad? Aquí nadie está obligado. ¿Amén? ¿Hay alguien obligado aquí en esta mañana? Creo que no, espero que no, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos dice que debemos tomar en cuenta esa recomendación y esos saludos, y finalmente dice, el apóstol Pablo usa la palabra, dice afirmar, la afirmación, recomendación, saludos y afirmación. Hermanos, el apóstol Pablo reconoce el trabajo de estos hermanos, reconoce el trabajo de estas personas y los bendice por lo que están haciendo. ¿Hace cuánto tiempo no le digo a los músicos de nuestra iglesia, gracias por bendecirnos? Ellos lo hacen para el Señor, pero qué bueno que están ahí dispuestos. Y que los sábados en la tardecita, cuando nosotros estamos quizás teniendo un tiempo de descanso, haciendo otras cosas, ellos están aquí ensayando. Y siempre me ha preocupado eso en un sentido, pero ellos lo hacen con mucho amor. Y a veces le he dicho a Andrés, ¿por qué no piensan en la posibilidad de cambiar el día? No podemos otro día, pastor, los sábados en la tarde. Y es difícil para algunos de ellos. ¿Hace cuánto tiempo no le decimos gracias, Andrés? Gracias, Odalis, gracias, Patrick, gracias, muchachos, ¿verdad? Qué lindo que estos muchachos se puedan levantar aquí. Dice la Biblia, los muchachitos jóvenes, ¿verdad? Melanie y Mayra está ahí, Mayra está ahí. No, se me olvidó el nombre, no me acordaba quién era la persona. Mayra y todos los demás que están ahí, ¿verdad? Todos los demás que están ahí. Y decirles gracias por estar ahí, gracias, ¿verdad? Gracias. ¿Cuántas veces no le damos las gracias a los maestros que nos enseñan los domingos en la mañana? ¿Hace cuánto tiempo no le doy las gracias a los hermanos que están sirviendo allá afuera? ¿Hace cuánto tiempo no le doy las gracias a personas que están en alguna posición de servicio? Hermanos, déjenme decirles que es fácil ver cuando uno se equivoca. Es fácil ver que uno se equivoca. Y muchas veces se lo hacemos saber a las personas, ¿verdad? ¿Y qué cuando no se equivocan? ¿O qué aun cuando se equivocan, darles las gracias por el trabajo que han hecho? Un pastor amigo me dijo, el pastor Daniel Arboláez de Christ Fellowship, me dijo en una ocasión que en el béisbol, ¿verdad? Oscar nos pudiera enseñar sobre eso. Si un bateador hace contacto 3 veces de 10 lanzamientos que le envían, es decir, que haga 3 hits de 10 lanzamientos que le envían, es un gran bateador, es un excelente bateador. Un bateador de 300 de averaje, es decir, de cada 100, de cada 1000 lanzamientos, 300 les pega. Pierde 700, pero le pega 300. Es un excelente bateador, ¿verdad? ¿Qué pasaría si su pastor o el director de la banda o su esposa en la cocina o su esposo en el trabajo solo tuviera éxito cada 3 veces de cada 10 oportunidades? ¿Qué pasaría si su esposo de cada 10 semanas le trajera 3 cheques y dijera, mi amor, esta semana no me pagaron? Y que en un periodo de 10 semanas solamente traiga a la casa, si ese es el caso, si ese fuera el caso, ¿verdad?
solamente trajera 3 cheques, ¿qué pensaríamos de esa persona? Que sería un fracaso, que no es bueno. Sin embargo, en el béisbol reconocemos, ¿verdad? Eso me lo decía Daniel. Hermano, se le consideraría un rotundo fracaso, ¿verdad? Si de cada 10 canciones que Andrés dirija, 7 sean un desastre y 3 salgan bien. No pensaríamos que es un excelente músico, ¿verdad que no? Hermanos, en nuestros versos, los versos de hoy, Pablo se toma el tiempo y lo hace nombre por nombre para agradecer y para afirmar a cada uno de estos hermanos que habían hecho algo bueno y que lo habían bendecido de alguna manera. ¿Hace cuántas veces no le da las gracias a su esposo o a su esposa que cocinó por el desayuno? ¿Hace cuántos tiempos no le dice a su mamá, gracias mami por hacerme este desayuno? Gracias porque tengo la ropa recogida, lavada, planchada. O si usted lo hace, ¿verdad? Porque no es trabajo de las mujeres solamente, es trabajo de los esposos, de las esposas, de los hijos, de todo el mundo en la casa. Amén. Entonces reconocer, afirmar, agradecer a las personas que hacen algo. En algunas ocasiones alguien me ha dicho, bueno, pero es trabajo de él. Sí, pero qué diferente es que lo haga con gusto. ¿Cuántas veces usted va a un restaurante, usted va a un lugar, aunque déjenme decirles, no se los digo, ¿para qué? No hay mucho tiempo. Pero el asunto es cuando usted va a un restaurante, que usted da una propina, usted está agradeciéndole a la persona por su trabajo. Lo que iba a decir es que yo creo que es trabajo del restaurante pagarles. Pero como yo he estado en esa posición, yo soy de los que da buenas propinas. Porque yo sé lo que es estar del otro lado de la mesa, ¿verdad? O cuando alguien me estaciona el carro, yo le doy buena propina porque yo fui también valet parking en un hospital. Entonces, es importante cuando afirmamos a las personas, no solamente porque tienen que hacer el trabajo y le damos un dinero, pero le decimos, oye, qué bien estacionaste mi carro hoy. Lo estacionó como cualquiera, pero qué bueno que esa persona diga, wow, alguien se dio cuenta de que mi trabajo es importante, ¿verdad? Que usted vaya al centro comercial y vea a la señora, al señor que están recogiendo la basura y que usted le diga gracias, porque puedo caminar en un lugar que está limpio, gracias al trabajo que usted hace. Afirmar a las personas, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que cada uno de nosotros tenga conciencia de eso. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Y nosotros como iglesia, me voy a decir, lo muevo un poquito más acá, porque siempre me golpeo aquí en esta esquinita. El asunto es que cada vez que nosotros agradecemos a las personas el trabajo que están haciendo, les damos a ellos la oportunidad de hacerlo cada vez mejor y de sentirse útiles. Hermanos, déjenme terminar con esto. Ninguna de las personas en esta lista, ¿cuántos de ustedes habían escuchado alguna vez de Trifena y de Trifosa? ¿Cuántos habían escuchado que Trifena y Trifosa eran delicadas pero trabajadoras? Quizás nunca, ¿verdad? Estas personas en esta lista no fueron personas poderosas, no fueron famosas en los ojos del mundo y nunca lo serán. Pero ¿saben una cosa? Ninguna de estas personas sabía que sus nombres estarían escritos en la Biblia y que serían leídos por millones y millones y millones de personas en las iglesias. ¿No lo sabían? Y déjeme decirle algo más, aunque su nombre nunca esté en la palabra, aunque usted no sea reconocido por muchos, aunque no esté en la Biblia, Dios conoce nuestros nombres. Dios sabe quiénes somos. Y estos nombres están escritos en el libro de la vida y jamás van a ser borrados. Su nombre jamás va a ser borrado del libro de la vida si fue escrito una vez, porque fue escrito con tinta indeleble de la sangre del Cordero. Jamás será borrado. Dios nos conoce y sabe que somos importantes para Él. Él envió a su Hijo a morir por nosotros para rescatarnos del pecado y del juicio. Puede ser que seas una delicada ama de casa que atiende a su hogar con esmero y enseñas a tus hijos a seguir a Cristo. Puede ser que como un hombre de Dios estés en tu trabajo constantemente dando ejemplo de un buen trabajador, honesto, íntegro, como esposo en tu hogar, como buen padre. Puedes servir en tu iglesia local o en cualquier capacidad o en misiones. Sencillamente puedes estar allí en la puerta repartiendo un boletín, entregando algo. Puede que le digas a tu vecino acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Cualquiera sean tus dones y llamamiento, lo más importante es que ahora eres discípulo de Cristo y tienes vida eterna, habiendo sido librado del juicio eterno. Ahora debes buscar oportunidades de servir al Señor como estas personas lo hicieron. Hermano, te invito a leer estas descripciones
descripciones de estas personas de nuevo. Y piensa cómo Pablo te hubiera descrito a ti si te hubiera conocido. Así como las cartas de recomendación, si Pablo te hubiera conocido, ¿cómo te hubiera descrito a ti? Trifena y Trifosa, delicadas pero trabajadores. Epéneto, el primer convertido a Cristo. Creo que fue Junias, conoció al Señor antes que yo. Y a cada uno lo mencionó, y dio sus nombres, y describió lo que hacían, y los afirmó, y los recomendó, y los saludó. Un comentarista lo resume así: es grande, escúchenme bien, es grande cuando pasas a la historia como una persona con su hogar abierto o con un corazón grande. Un día las personas te recordarán con una frase. ¿Cuál será esa frase? ¿Cómo te recordarán? ¿Como el señor amargado de la esquina? ¿Como la señora peleona de la otra casa? ¿O te recordarán como la mujer que siempre estaba dispuesta a abrir su hogar? Como el hombre de cuando llegaba del trabajo, se subía las mangas, se subía los pantalones y se ponía a jugar con los muchachos ahí en la calle. Como aquella persona que siempre estaba lista para hablar conmigo, aun cuando estuviera muy ocupado. Como aquella persona que en el templo siempre estaba listo para servir. ¿Se recuerdan de Roberto? José Luis lo recuerda bien. Este año falleció. Un señor uruguayo que vivía en la Argentina, o argentino que vivía en Uruguay. Una de las dos cosas. Él comenzó a venir al templo porque alguien lo invitó. Nuestra hermana Rita lo conocía, a Roberto Valverde, ¿verdad? Y Roberto apareció chiquitico, así delgadito. Apareció un domingo aquí. Desde el siguiente domingo comenzó a venir tempranito, antes que casi nadie llegaba aquí. Y sin que nadie le dijera nada, ¿saben lo que Roberto hacía? Pasaba por acá, veía si había papelitos, empezaba a acomodar las cosas y las veía medias torcidas, las acomodaba, ponía las cosas en su lugar, veía las sillas, las acomodaba. Nadie le decía nada, hiciera nada. Y un día dijo, si los molesto, si los incomodo, me hacen saber: no, hermano, qué bueno que estás sirviendo, qué bueno que estás haciendo algo que nadie te ha pedido. Y recordamos a Roberto como un hermano que pasó por nuestra iglesia muy poco tiempo y ahora está en la presencia de Dios. Se fue a la Argentina antes, ¿verdad? Pero lo recordamos como aquel hermanito que venía y se ponía a servir sin que nadie le hubiera dicho que hiciera nada. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? ¿Con qué frase nos van a describir? ¿Cómo nos van a recomendar? Tenemos el interés, el amor, la capacidad de saludar a los hermanos, saber quiénes son, estar siempre en esa disposición de ver que realmente cuando saludo a alguien, lo miro a los ojos y le digo: ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? Puedo afirmar, estoy afirmando a los hermanos nuestros nombres como miembros de esta familia, Grace en español. Cuando las personas escuchan nuestros nombres van a decir: sí, ese es miembro de Grace, esa es una iglesia que tiene un compañerismo contagioso. Cuando tú vas a esa iglesia no te puedes salir. Te quedas ahí porque los hermanos te reciben. Te quedas ahí porque es una iglesia que ama a Dios, una iglesia en donde se predica la palabra de Dios. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cómo nos van a describir? ¿Qué interés mostramos hacia los demás? Vamos a orar. Y pensando en lo que les decía que pensáramos, en esta tercera A, de afuera. Cuando pensamos en cómo nosotros vamos a hacerle saber a un mundo que no conoce a Cristo de Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacerle saber a las personas que aún no están en la iglesia de Cristo? ¿Cómo les vamos a traer? Yo creo que aquí cuando Pablo está terminando su carta, en su último capítulo a los Romanos, después de haber hablado de doctrina profunda, escrita para la gente más sencilla de la iglesia de Roma, después de haber hablado de principios básicos en cuanto a cómo nosotros podemos poner en práctica toda esa doctrina,
cómo nosotros podemos poner en práctica toda esa enseñanza de la palabra de Dios, cómo vivir la vida cristiana. Terminando ya esta carta, se recuerda de los hermanos más sencillos de la congregación, se recuerda, recomienda, saluda y afirma a muchos de estos hermanos. Eso es una enseñanza para nosotros increíble de lo que es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana, mientras Andrés canta, nosotros escuchamos y meditamos en lo que el Espíritu Santo nos esté mostrando con respecto a nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo, para que podamos alcanzar a los de afuera, siendo la iglesia que debemos ser? Como estos tres elementos que el apóstol Pablo enseña son clave para que nosotros de igual manera podamos recomendar, seamos recomendados, podamos saludar, seamos saludados, mostrando interés genuino los unos por los otros, seamos afirmados y afirmemos, como eso es parte de lo que nuestra iglesia debe de ser para alcanzar a los de afuera.